Buen día para todos los que estén presentes del otro lado. Gracias por estar ahí. Espero que anden bien. La idea de este video es hablar brevemente de los factores de riesgo, ¿sí? Otro concepto muy importante para seguir abordando lo que es el tema de salud, ¿sí? Que ya veníamos tratando con anterioridad. Vamos a hablar de manera general de los factores de riesgo, ¿sí? Sin puntualizar en ninguno, porque la idea es más adelante dedicarle un análisis más profundo a cada concepto y su relación con el ejercicio, que es lo que a mí me gustaría abordar. Bien, arrancamos entonces. Por factor de riesgo entendemos a cualquier circunstancia o situación de carácter orgánico funcional que le represente a una persona la probabilidad o la chance concreta de sufrir una enfermedad, una lesión o algún problema cualquiera. ¿Por qué rescato lo de orgánico funcional? Simple, porque nosotros, cada uno, en el contexto donde se envuelve, siempre va a estar expuesto a un riesgo. Si vos cruzás la calle, y depende cómo la cruces, es decir, si tomás las medidas adecuadas y si esperás tu tiempo, esperás el paso que te corresponda, es un factor de riesgo, ¿sí? Yo, profesor de educación física en colegio, ya sea primario o secundario, tengo factores de riesgo propios del lugar. No sé, que me den un pelotazo, chocarme algún alumno, alguna alumna, tropezarme con algún desnivel, algún material. Esos son factores de riesgo que todos convivimos, cada uno en su contexto, en su trabajo, en su vida, ¿sí? Pero lo que da el carácter orgánico funcional de un factor de riesgo de ese tipo es justamente los procesos internos de cada organismo, ¿sí? La fisiología, principalmente, ¿no? Todo lo que ocurre dentro de nuestro organismo a nivel energético, fisiológico, ¿sí? Metabólico, en fin. Por eso distinguimos los de carácter orgánico funcional. Ahora bien, ¿cómo podemos dividir a los factores de riesgo? ¿Sí? Los vamos a dividir en modificables y no modificables. Arrancamos por los no modificables, ¿sí? Que son justamente los que no se pueden cambiar. Tenemos la edad, el sexo y la herencia. Mientras que los modificables, que son aquellos que sí se pueden cambiar por el estilo de vida a través del ejercicio físico y demás, tenemos el tabaquismo, la hipertensión arterial, el sedentarismo, la alimentación, la diabetes, el alcoholismo y factores psicológicos en general, ¿sí? Hablamos de estrés, ansiedad, enojos, ataques de pánico, etcétera, ¿sí? Bien, vamos a empezar a hablar por los factores no modificables y en concreto de la edad. Primero que nada hay que distinguir dos tipos de edad, la cronológica y la biológica, ¿sí? La cronológica básicamente es aquella en la cual nos basamos todos, ¿sí? Porque es la que indica nuestro nacimiento, o sea, se basa en el calendario, que implica justamente el tiempo que vos viviste desde que naciste o de la fecha que figura en tu DNI. Esa es la edad cronológica, ¿sí? Mientras que la biológica es el tiempo de vida de tu organismo, de tus células, de tus procesos energéticos, de la fisiología, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, la edad biológica debería ser más importante que la cronológica, o por lo menos debería darse cierta importancia que nunca se le da, porque estamos regidos por un sistema que es cronología pura, es decir, de tal edad a tal edad de educación primaria, de tal edad a tal edad secundaria, después la facultad, después. Entonces todo cronológico, pero nunca tenemos en cuenta lo biológico, ¿sí? Igualmente, vamos a dejarlo ahí, le dedicaremos el tiempo que corresponde más adelante. Bien, después de la edad viene el sexo, ¿sí? El sexo como condición biológica natural, es decir, lo que equivale a mujeres y a hombres, esa condición biológica natural por la cual uno nace, ¿sí? A diferencia del género, que el género más bien es lo que se hace, es decir, lo que uno construye, ya sea por el tiempo, por el contexto sociocultural, ¿sí? Que equivale más a lo femenino y a lo masculino, ¿sí? Pero entendemos que el sexo en su condición biológica natural es un factor de riesgo no modificable, ¿bien? Y por último tenemos la herencia genética, ¿sí? Que no es más que la transmisión de ciertas características biológicas de nuestros antepasados, padres, madres, tíos, abuelos, etcétera, a través del material genético, ¿sí? Esos rasgos que por ahí te dicen, te parece a tu papá, te parece a tu mamá, que se transmiten genéticamente. Bien, esos son los factores de riesgo no modificables. Ahora pasemos a los factores de riesgo modificables, ¿sí? Que son los que se pueden cambiar de acuerdo al estilo de vida que uno haga, elija o pueda también. Empezamos por el tabaquismo, ¿sí? El tabaquismo es
un síndrome lentamente progresivo de daño multisistémico o multisistemático. ¿Por qué? Primero porque se expresa con signos y síntomas que tienen una severidad variable, es decir, que le repercute a cada persona de manera diferente, ¿sí? Y también es multisistémico porque afecta prácticamente a todos los órganos, a todas las funciones, sistemas, en definitiva a nuestro cuerpo, ¿sí? Lo único que voy a decir del tabaquismo es que se ha intentado luchar contra este gran mal que es el cigarrillo, la nicotina, el tabaquismo en general, y que por ahora sigue ganando la batalla, a pesar de los elevados costos de los cigarrillos, de las campañas que se hacen en prevención de salud, pero bueno, es un tema muy amplio, lo vamos a dejar acá. Bien, sigamos. Hablemos ahora de la tensión arterial, ¿sí? Que se podría definir como esa fuerza o esa presión que ejerce la sangre al pasar sobre las paredes de las arterias, ¿sí? Quizás la mayoría lo sabe, pero por las dudas, en cuanto hablamos de los valores normales para una persona mayor de 18 años, serían lo que se conoce como 12,8, ¿sí? De presión, que en realidad se lee 120-80 milímetros de mercurio, ¿sí? Y la hipertensión justamente es una patología que se caracteriza por tener valores superiores a esos 120-80 de lo que hablábamos antes, ¿no? Otra problemática también muy actual, mucha gente padece hipertensión, ¿sí? Más adelante veremos más en rigor, más detallado en qué consiste y cómo se puede prevenir a través del estilo de vida, del ejercicio físico y demás. Bien, el sedentarismo. Otro gran mal de las personas actuales, que bueno, se podría definir como esa actitud o ese estilo de vida que lleva una persona que se caracteriza por ser quieta o tener mucha quietud, ser muy pasiva, ¿sí? Históricamente se la relaciona con lo que es el estilo de vida de una sociedad que se establece en un lugar y se queda ahí. Si repasamos la historia antigua, los sedentarios eran aquellos que se iban a un lugar, se establecían ahí y no se movían. En contraposición de los nómades, que eran todo lo contrario, que se movían de acá para allá buscando siempre un mejor lugar y demás. Normalmente se define un sedentario, en términos médicos, estadísticos y demás, cuando gasta menos del 10% de su consumo calórico diario. Es decir, que hace nada o muy poca actividad física y ni hablar de ejercicio físico. Ya lo diferenciamos, lo que es uno de otro. Cualquier cosa pueden volver a ver el primer video que hablaba de actividad física y ejercicio físico, ¿sí? Pero una persona sedentaria es una persona quieta, que no se mueve, que no entrena o que hace muy poco para mejorar su estilo de vida, ¿no? Bien, seguimos con la alimentación, ¿sí? Como hablábamos también de la edad, también hay que diferenciar dos conceptos que a menudo no se diferencian, que es alimentación y nutrición, ¿sí? La alimentación son esas actividades y procesos por los cuales nosotros tomamos justamente los alimentos, la comida del exterior, para mantener nuestra vida, ejercer nuestra función, para alimentarnos y nada más. Es eso, simplemente es ir, tomar el alimento y comer. Eso es alimentación, nada más. Si nosotros elegimos es porque es un acto voluntario, consciente, por ende es educable, ¿sí? La alimentación es educable y esto es recontra importante que nos tiene que quedar. La alimentación es un acto voluntario, consciente y educable, ¿sí? Mientras que la nutrición es el proceso fisiológico mediante el cual el organismo recibe y transforma y usa las sustancias químicas que están contenidas en los alimentos, ¿sí? Acá nosotros ya no tenemos poder de decisión de cómo nos va a caer el alimento. Bien, es algo que nuestro organismo a través de sus funciones internas lo realiza de acuerdo a lo que debe ser. Por eso hay momentos y actividades que conllevan determinado tipo de alimentación y nutrición, ¿sí? Ya profundizaremos más sobre esto. Por lo pronto, quedémonos con que la alimentación es un acto educable y por eso es un factor modificable, muy modificable, ¿sí? Bien, luego tenemos la diabetes, ¿sí? Que es una enfermedad metabólica que se caracteriza por los altos niveles de sangre, nivel de azúcar en sangre, eso quise decir, disculpen, ¿sí? Otra enfermedad que también está muy presente hoy entre nosotros y que, bueno, básicamente aparece cuando el páncreas, que es una glándula de nuestro cuerpo, no produce la insulina suficiente, que es una hormona, o cuando el organismo no puede usar la insulina como debe, ¿sí? Básicamente tenemos dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2.
La tipo 1 es la que se caracteriza por ausencia de síntesis de insulina, mientras que la de tipo 2 tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para usar eficazmente esa insulina, ¿sí? Y generalmente la diabetes es consecuencia por un exceso de peso, es decir, sobrepeso u obesidad, lo veremos más adelante, y o por la inactividad física, el sedentarismo o la falta de ejercicio físico, ¿sí? Fíjense cómo todo está estrechamente relacionado, ¿bien? Luego tenemos el alcohol, ¿sí? El alcohol se puede definir como una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente tiene ciertos efectos similares al tabaquismo y a generar esa dependencia o esa adicción, ¿sí? Estamos hablando del alcohol manifestado como alcoholismo, es decir, como una enfermedad crónica que también tiene los mismos efectos degenerativos y destructivos que otro tipo de enfermedad, ¿sí? No estamos hablando de un brindis de fin de año o de acompañar el asado con un vaso de vino. Eso no es alcoholismo, ¿sí? Entiéndanse bien. Estamos hablando del uso y del abuso desmedido de su consumo, ¿no? Claro está. Y por último tenemos los factores psicológicos, ¿sí? ¿Qué es esto que hablábamos cuando charlábamos de salud, ¿sí? Esto de la salud mental, lo que es el estrés, el cansancio, la ansiedad, depresión, bajones, ¿sí? Que hoy por hoy están muy a flor de piel con esta situación de la pandemia, la incertidumbre constante, de no saber cuándo va a pasar, de algunas personas de tener un miedo excesivo al contagio, todo eso que hacen que nos repercuta muy mal en la salud, ¿no? Bien, esto fue a grosso modo el tema de factores de riesgo. Más adelante iré analizando uno por uno con el análisis detallado que merece cada uno de estos factores, ¿sí? Como siempre, gracias por estar, gracias por hacerse un tiempito en ver el video, en compartirlo, ¿sí? En recomendarlo, que ojalá les sirva, que les sea útil, que tomemos conciencia que la salud no es un juego, ¿sí? Como siempre digo, ideas, sugerencias, críticas, constructivas son siempre bienvenidas con respeto. Si gustó el video, dale un pulgar arriba. Insisto, podés compartirlo, te podés suscribir si tenés ganas, podés sugerir algún tema si querés que lo charlemos. Les mando un abrazo grande, espero que sigan bien y será hasta el próximo video. Nos vemos. Chau, chau.